Y vamos a esta última, o esta cuarta parte que es muy rica, que es la parte de preguntas. Yo tengo todo esto, no sé si la cámara me puede tomar, lleno acá de preguntas que han ido llegando. Le voy a pedir también a los tres que generemos esta especie también como de debate interactivo para que todas estas ideas que ustedes fueron volcando generen todavía muchas más preguntas en la gente. Dentro de estas preguntas, pues es que yo quería hacerte una y justo una colega que nos conoce, que además está en el área educativa, se llama Mariana Pellegrino, se está mirando, acaba de hacer una pregunta que gira en torno a una palabra que vos dijiste todo el tiempo, ¿no? Y yo justamente te quería preguntar porque seguramente si la dijiste debe tener una connotación que vale la definición conceptual. Esta palabra es imbéciles, ¿no? Y justamente yo te la quería preguntar y acá esta colega dice, lo felicito al doctor Aguinis por utilizar y no tener temor de expresarse con determinado vocabulario al decir que no son malos quienes nos dirigen, sino imbéciles. Entonces, yo te quería decir, ¿hasta dónde el marco conceptual? Porque esta palabra, digamos, dicha por vos debe tener seguramente muchos elementos, ¿no? Como para definirla así. Así como definiste muy bien el tema de el enterrarnos para decir, ojo, que podemos ir todavía más abajo, y si sabemos salir, seguramente volvamos a estar arriba como los países que mencionaron Martín claro. Y Aldo, ¿no? A menudo se suele apelar a los intelectuales como si fueran cerebros privilegiados que nunca se equivocan, que ven todo claro. Pero los intelectuales suelen equivocarse también, y grueso, ¿no? Heidegger fue nazi, D'Annunzio fue fascista, hubo personajes... Sartre volvió de la Unión Soviética y dijo que allí no había gulags, en fin, personajes de alto nivel, de mucho prestigio, y que cometieron errores groseros. Pero han sabido, algunos de ellos, rectificarse a tiempo. Lo que ocurre con los imbéciles a que me refiero yo es que, a pesar de que se les muestran las cosas con total evidencia, se niegan a verlas. Son ciegos por voluntad, por fanatismo, y tal vez por la vergüenza de no querer rectificarse y aceptar que estuvieron equivocados. Sabio es aquel que reconoce haberse equivocado y que corrige su error. Imbécil es aquel que no puede corregir su error. Muy bien. Hay una... Bueno, Agustín Echevarne, mencionémoslo, director general de la Fundación Libertad y Progreso, también nos hizo llegar su mensaje y nos puso así con muchos signos de expresión, ¿no? Dice, qué panel de lujo, así que bueno, les hago llegar esto que es feedback. Y aparecen preguntas sobre Venezuela, Martín, es como que el tema Venezuela impacta, ¿no? Tal vez porque nos interesan, por supuesto, como hermanos latinoamericanos, pero también, o americanos, como decís vos, pero también porque algunos tienen el temor a verse en ese reflejo, ¿no? Incluso creo que hasta los que hasta hace poco también se sentían pro-venezolanos, pero ven, digamos, pegarle a la juventud, hacer desaparecer chicos, etcétera, creo que a ninguna persona, a un ser normal, sobre todo si es humanitario, le debe parecer que eso es bueno. Desaparecer, torturar, violar. Eso ocurre, ¿eh? Claro. No solamente asesinan en la calle, los secuestran, los torturan y los violan. Y sobre eso no ha habido reacción. Claro, que creo que es importante, sí, sí. Y la pregunta concreta que hace Edgar Carlos Duarte Aguilar de Guatemala dice, ¿puede caer aún más Venezuela? Bueno, primero lo saludo a Edgar y luego, sí, siempre se puede caer más. Digamos, por ejemplo, en Venezuela todavía no le tiraron a un opositor a que se lo coman los perros, digamos, esto cosa que ha hecho Corea, o sea que de pronto puede hacerse ese tipo de cosas. Y uno puede imaginar incluso mayor maldad por parte de la dictadura coreana. O sea que sí, uno espera, por supuesto, que eso genere una reacción y uno está viendo que hay una reacción por parte de muchos sectores en Venezuela. Pero que puede caer, por supuesto. De hecho, uno parece entrever que ahí hay una estrategia clara de, bueno, aquella famosa frase que en algún momento planteó Lenin, de decir, bueno, un paso para atrás, dos pasos para adelante. Es decir, de pronto nos retraemos un poquito, pero lo que queremos es avanzar por este camino. Entonces, vas a ver ese tipo de cosas. O sea que sí, definitivamente la respuesta es esa. Aldo, vos querías hacer una mención también. Sí, una cosa que nosotros como argentinos deberíamos aprovechar es lo malo que está viviendo Venezuela, tomarla como ejemplo de dónde podemos llegar. Pensar que nosotros no podemos seguir retrocediendo también es una utopía.
Claramente, cosas que han pasado en los últimos años no nos imaginábamos hace 10, 15 o 20 años que podían volver a pasar en nuestro país, y sin embargo están pasando. Eso nos habla de que los argentinos, más allá de todos estos recursos humanos tan capacitados, toda esta educación que se supone que tenemos un problema de que nuestros anticuerpos que defienden la calidad institucional, los valores republicanos, se están debilitando. Bueno, tenemos que hacer algo para fortalecerlos, vacunarnos de alguna manera. Cuando hablamos de los políticos que tenemos en el gobierno, deberíamos empezar a pensar que a esos políticos los pusimos nosotros ahí, llegaron con nuestros votos. Y además que no solamente estamos eligiendo políticos populistas, que como todo político, pero si son populistas mucho más van a avanzar con su poder sobre nuestros derechos todo lo que lo dejemos. ¿Y qué hacemos los argentinos? Una vez que lo ponemos ahí, no controlamos más. Somos muy cómodos cívicamente. Entonces nos borramos y dejamos que ellos avancen todo lo que tengan que avanzar. Por eso nos está yendo como nos está yendo en materia de calidad institucional y en términos de resultados de inseguridad, corrupción, todo lo que vemos a diario. Ahora, ¿cómo nos vacunamos? Y ahí la vacuna tiene que venir fundamentalmente de la dirigencia. Acá llamamos dirigencia a cualquiera que se destaque como empresario, como intelectual, como profesional. Eso no es dirigencia. Dirigencia es el tipo que se pone al frente y dice, hay que ir para allá y esto hay que cambiarlo. Esos son dirigentes. Si obviamente se destacan, les es mucho más posible hacerlo, pero esa dirigencia es la que hay que movilizar para que asuma su responsabilidad cívica. En la medida que nuestra dirigencia intelectual, nuestra dirigencia empresarial y profesional asuma su responsabilidad cívica, yo creo que ahí podemos empezar a soñar, a revertir este proceso de deterioro de la calidad institucional y empezar a vislumbrar hacia futuro un país que tenga mayores oportunidades de progreso para todos y más libertad. Marcos, viene una mención, te voy a pasar, de Caracas, Venezuela, a Bursaco en Buenos Aires. Mirá vos, ¿no? Daniel Lajut, que nos escribe que nos está viendo justamente desde Caracas, dice, doctor Marcos, gracias por lo que a Venezuela le toca, lo que compartimos con mucho dolor. Lo hacemos porque lo conocemos y en eso somos verdaderos hermanos. Felicitaciones a los tres ponentes, ¿no? Y me voy ahora sí, ahora llego a Buenos Aires. Y Gustavo García te pregunta, ¿qué relación estiman que existe entre la falta de educación y la pobreza y la elección por opciones estatistas y autocráticas? La relación entre educación y pobreza es una relación hoy en día irrefutable. Incluso leí en alguna parte que para saber cómo será un país en el año 2050, hay que investigar cómo está el nivel educativo de un chico de 15 años ahora. Y ahora gran parte de los chicos de 15 años no saben leer ni interpretar un texto. De manera que el futuro es bastante negativo. Si nos encontramos entonces con una población que no está bien educada, que no sabe interpretar un texto, que no sabe matemáticas, que por lo tanto le cuesta mucho aprender un oficio o menos una profesión, ese individuo está condenado a no conseguir un buen trabajo o no conseguir ningún trabajo. Por lo tanto está condenado a ser pobre y vivir de la mendicidad. Por lo tanto, la educación es clave en todo esto. Y ahora que Sarmiento está haciendo, Sarmiento, para los latinoamericanos, una palabra que seguramente también le suena a cosa sagrada, porque Sarmiento fue conocido en toda América Latina. Sarmiento, que ahora quiere ser borrado de los billetes de 50 pesos, como si fuera un personaje despreciable. Sarmiento decía, por cada escuela que se funda, cierra una cárcel. ¿Qué frase? Y es así, es así. Mientras más educada está una sociedad, hay menos delito, y hay más prosperidad, y hay más bienestar, y hay más respeto. No nos olvidemos que la Biblia misma señala que la libertad no funciona si no hay ley, si no hay orden. ¿Por qué digo que la Biblia lo cuenta? Porque la Biblia cuando narra, por ejemplo, la etapa esa que cuenta muy bien el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, cuando el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud de Egipto y llevado a la libertad y pasa al desierto del Sinaí, ¿qué es lo que hace el conductor de ese pueblo? Lo lleva inmediatamente al monte Sinaí y le da la tabla de la ley. Dice, señores,
Ustedes ahora van a respetar esta ley. Sin esta ley, la libertad no funciona. Cuando Estados Unidos se independizó, ¿qué hizo Estados Unidos? Inmediatamente sancionó la Constitución. A nosotros nos llevó 50 años, o 40 y pico de años, establecer la Constitución. Allí lo hicieron enseguida, y por eso funcionaron de otra manera. De modo que eso, ley y educación, es lo que tiene el secreto, es la clave del progreso y del éxito. Martín, te voy a dos preguntas. Vamos a juntar dos. Una viene de Bahía Blanca, la otra de Neuquén. Juan Fernando González Martín, que de Bahía Blanca, pregunta: cada vez que se pide calidad institucional, aparece el dictador de turno. ¿Cómo se puede evitar la aparición del dictador de turno y lograr buena calidad institucional en la próxima presidencia? Y te acoplo otra que está bastante relacionada, viene de Neuquén, Pablo Alianza, que dice: ¿es más importante tener instituciones fuertes que líderes carismáticos? Bueno, claro, por supuesto. De hecho, uno podría decir que calidad institucional es precisamente lo que uno diría es el gobierno de la ley y no de los hombres. Yo mencioné cuáles eran los países que estaban, o de una persona determinada, ¿no? O los países que estaban en los primeros lugares. Yo le hago ahora una pregunta a todos los que nos están viendo, que nos digan, sin consultar en Google, por supuesto, inmediatamente, ¿quién es el gobernante de Suiza? A ver, dígame ahora el nombre del gobernante de Suiza. ¿Quién es? A ver. No tengo la menor idea, no podría decir. Bueno, lo que me estoy a decir es creo que muchos suizos tampoco tienen idea. No. Y eso es lo más interesante, porque ahí funciona la ley, como dice Marcos, pero no sabemos quién es en definitiva el caudillo. El caudillo. Sin embargo, donde hay caudillo no hay ley. Esto tiene una lógica, digamos, porque donde está el caudillo populista o el caudillo tiránico, digamos, porque en América Latina, viste, aceptamos el caudillo populista, criticaríamos por supuesto el caudillo tiránico, ¿no? Pero donde tenés el caudillo populista no tenés instituciones porque tenés absoluta discreción. El caudillo populista tiene poder para hacer y deshacer a su antojo. Entonces esa discrecionalidad es la antítesis de la institucionalidad, que es el gobierno de la ley y no de la voluntad del gobernante de turno. Así que claramente hay una relación en eso. País de mayor calidad institucional es un país donde la presencia del líder es menos visible y menos incluso necesaria. Aldo, te voy a hacer también te voy a asociar dos preguntas, ¿no? Una de Gustavo García, otra de Juan González. Una dice: ¿por qué piensan que la enorme mayoría de los votantes argentinos eligieron en las últimas elecciones a partidos que promocionan la intervención estatal en la organización de la sociedad y la economía? Y correlacionada con esta, ¿por qué la calidad política institucional disminuye a medida que nos distanciamos de Capital Federal y Gran Buenos Aires? A más kilómetros de distancia, un sistema es más feudal. Lamentablemente, por tradición y por cultura, los argentinos somos caudillistas. Eso es lo que ha primado a lo largo de nuestra historia, excepto por un periodo breve que fue el que nos llevó a estar en los primeros puestos del mundo en términos de desarrollo y bienestar económico, que fue lo que se llamó la generación del 80, que fue una generación que aprendió ciertas cosas, se embebió de ellas, las trajo a la Argentina, pero se perdió una parte, a mi juicio, que fue transmitírselo o que eso permeara en el conjunto de la sociedad y cambiar una cultura, ¿no? Y lamentablemente los argentinos tendemos a ser paternalistas, porque eso es el caudillismo, ¿no? El caudillismo, en definitiva, es confiar en un papá que nos va a cuidar y nos va a proveer de todo. Y eso nos permite delegar responsabilidades. A partir de ahí ya no somos responsables de nada. Lo único que nos olvidamos los argentinos es que cuando uno delega las responsabilidades también está delegando los derechos, ¿no? Y a partir de allí, entonces uno está a disposición de el mandamás, ¿no? Que tiene la suma del poder público. Uno deja de ser ciudadano, pasa a ser súbdito, ¿no? Esa es la realidad de los argentinos. ¿Por qué entonces hoy confiamos más en el Estado, queremos más intervencionismo y estatismo? Porque es una forma también de delegar nuestras responsabilidades. Confiar en el Estado y delegarle esas decisiones a alguien que se supone que sabe mucho más. Es más, tenemos evidentemente algún espíritu aristocrático. Aquel que sube a funcionario público parece que sabe más que el resto de los 40 y pico de millones de argentinos. Y esa no es la realidad. Creo que ahí tenemos que hacer una evolución, que en realidad es una maduración cívica a todos los argentinos, y empezar a entender que
a las que nosotros cuando votamos un montón de gente, no un líder iluminado que va a hacer magia y nos va a resolver todos los problemas por milagro sin que nosotros nos esforcemos ni tengamos que asumir nuestras responsabilidades. No, vamos a votar presidente, vamos a votar legisladores, vamos a tener gobernadores, también concejales, legisladores provinciales, y a todos esos les vamos a delegar para que cada uno desde su rol, ¿no?, con el poder que les estamos delegando, resuelva los problemas de todos nosotros. Pero aún ahí no estamos, que eso es una república, no estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad cívica es después controlar que ellos se controlen y que ejerzan el rol que le hemos delegado a partir de los límites que le marca la Constitución Nacional. O sea, hay una acción cívica que tiene que ser permanente, no es ir a poner el voto en una urna y después olvidarnos. No, un país, desde un punto de vista cívico, con calidad institucional, se construye con el compromiso diario de los ciudadanos. Gracias, Aldo. Martín, te hago dos juntas. Ustedes cualquier cosa díganme si por ahí los mareo con esto, pero digamos, me voy a Tucumán y a Belgrano. Me queda más cerca de Belgrano. Sí, te queda más cerca de Belgrano. Pero hoy empiezo con la de Tucumán. Manu Guisone dice: comparto con el doctor Krause la idea de que son las ideas imperantes en la cultura de la sociedad las que dan forma en el largo plazo a las instituciones. ¿Cómo cree él entonces que evolucionarán países como Chile o Corea del Sur, en los que las instituciones no surgieron de la evolución espontánea de la sociedad, sino que fueron implantadas artificialmente? ¿Cree el doctor Krause que las instituciones liberales de países como los que nombró tienen futuro? Y te acoplo a la otra, a ver si... Porque también está muy asociado. Dice, ¿qué nos enseña el caso Singapur, donde sí se respeta la libertad económica, pero no la política? Sí. Bueno, lo que nos muestra, por un lado, la experiencia chilena es generalizable a muchos países y al nuestro en términos generales, a que un cambio institucional muchas veces requiere, lamentablemente, de la existencia de una crisis. Porque, por lo que se ha venido diciendo acá, la gente muchas veces no le presta atención a los problemas o está en sus cosas, digamos, no tiene por qué ocuparse de lo que está ocurriendo en el país hasta que eso se le hace absolutamente evidente y necesario. Y en ese momento entonces demanda, digamos, una respuesta acerca de qué es lo que originó la crisis, y en ese debate de ideas que se produce en ese momento se define, entiendo yo, hacia dónde el país va a ir institucionalmente. Y además de lo de Chile es interesante porque, si bien es correcto que el cambio empezó luego de una brutal crisis económica y política en un gobierno autoritario, ese mismo proceso fue luego avalado por los gobiernos democráticos, incluso y sobre todo gobiernos de la oposición. Quiere decir que esos países lograron establecer un consenso determinado sobre hacia dónde debe ir el país. Quisiera poner a la Argentina acerca en esta relación de crisis y dirección con dos ejemplos de crisis que tuvimos acá y de cómo funciona este tema de las ideas y las crisis. En el año 89 tuvimos la crisis de la hiperinflación. La gente también se preguntó, ¿qué pasó acá que nos cae este diluvio de golpe que nos arrasa? Y ahí se presentan distintas interpretaciones. Claramente en ese momento ganó la interpretación, en el debate, digamos, de que lo que ocurría era un problema del gasto público, de la ineficiencia de las empresas del Estado, etcétera, etcétera. ¿Qué tuvimos después de eso? Tuvimos un gobierno que empezó a privatizar y hacer todo eso. Era la época en los 80 en los cuales los programas de Neustadt íbamos a discutir y claramente se debatía los males del estatismo. ¿Qué pasó en el 2001? En el 2001 también se produjo un debate acerca de cuáles son los orígenes de esta crisis, donde confrontaron básicamente dos interpretaciones. Una, digamos, que decía, este es un problema de gasto público, endeudamiento, default, el Estado de nuevo haciendo la de las suyas, y la otra que dijo, no, esto es un problema acá del Fondo Monetario, el neoliberalismo, y nos han arrojado, digamos, a esta crisis. Bueno, claramente en la interpretación de la gente ganó esta segunda visión, y tuvimos lo que tenemos. Entonces,
el papel en ese debate de ideas que se va dando, que se intensifica con la presencia de una crisis, que está un poco latente cuando la crisis no está, se intensifica y el resultado de ese debate te define en última instancia hacia dónde va una sociedad luego en adelante. Así que yo no te puedo decir a dónde se va a ir ahora, digamos, tampoco te puedo decir si va a haber una crisis de la magnitud de las dos anteriores que mencioné, pero claramente en algún punto se va a presentar un debate y ahí habrá que ver para dónde la gente interpreta cuál es la causa de la crisis y por lo tanto a dónde está la solución. Acá una pregunta mía, porque el gran tema es si con todas estas caídas que vamos teniendo y nos levantamos, etcétera, vamos aprendiendo, va quedando algo. Cuando estamos en el fondo de la fosa, es como que todas estas cosas nos van sirviendo para ir encontrando esas ramitas, esas piedras que nos permitan subir. ¿Vamos creciendo? Bueno, te diría que en algunas cosas sí y en otras no. Por ejemplo, me parece que claramente se ha aprendido el hecho de que no queremos más gobiernos militares, dictaduras. Eso está superado en la Argentina ya. No es un tema de que esté en la mesa. Pero pareciera que económicamente no. Venimos haciendo la misma cosa que se hicieron en los 70 y en los 80, y no hemos aprendido nada en ese sentido. Así que es muy costoso el aprendizaje además en este país, porque necesitas una crisis que te entierre en el medio del pozo para, ahora resulta que había que darnos cuenta de eso. Digo, un poco lo que está diciendo Aldo, ¿no? Llamemos a la gente, ¿por qué no aprendemos un poquito antes de caernos en semejante pozo, ¿no? Marcos, te voy a hacer una seguidilla de 4 conceptos que surgen acá. Empiezo con uno de Winca Renancó, Córdoba. Muy bien. Así hablamos. Y dice, doctor Aguinis, ¿cree usted que hoy que hay la madurez necesaria en la dirigencia política para confirmar el gobierno de salvación nacional, para conformar un gobierno de salvación nacional? Sigo, ¿Hay conciencia en la oposición de que solucionar estos problemas generará un rechazo de gran parte de la población? Y aquí vamos hablando también del que viene para adelante, ¿no? La otra dice, las palabras del doctor Aguinis dan esperanza, pero pregunta, ¿es posible levantar a Argentina cuando ya el tejido social está destruido? La T porque cae también en eso de la oposición. Y la última me pareció muy buena, porque de alguna manera es bastante esperanzador. Dice, ¿en qué medida el mensaje del Papa Francisco puede influir en los futuros políticos? Empiezo por la más fácil, que es la del Papa Francisco. Yo creo que el Papa Francisco es un gran líder espiritual. Yo lo conozco, he hablado muchas veces con él cuando era cardenal, y es evidentemente un gran líder espiritual. Comparándolo, por ejemplo, con Juan Pablo II, hay grandes diferencias. Juan Pablo II fue básicamente un líder político y se metió políticamente en Polonia, apoyando a Lech Walesa, y es quien sacó los ladrillos de abajo del Imperio Soviético y produjo el gran cambio que conocemos. Era un papa político. Francisco es un papa en donde predomina más lo espiritual, de modo que yo no creo que él llegue a ir más allá de tratar de calmar los ánimos, conseguir negociaciones, arreglos pacíficos, medidas sensatas. Eso sí hará, pero meterse a fondo en lo interno argentino me cuesta creer que eso pueda ocurrir. Él denunciaba cuando hacía sus famosos Te Deum, que eran boicoteados por los Kirchner, denunciaba la corrupción, por ejemplo. Bueno, pues son cosas que tienen vinculación con lo espiritual, con lo moral. En eso sí es un hombre claramente definido y vigoroso. Pasamos a lo otro. Si hay conciencia por parte de la dirigencia política de los problemas que va a tener. Me parece que todavía no piensan en eso. Yo no he visto que estén discutiendo seriamente qué va a pasar el 11 de diciembre de 2015, cuando asuma el nuevo gobierno. Es decir, qué va a pasar en el día después. Cómo se van a encarar las cosas. ¿Qué se va preparando para que ese día después sea gobernable? En general se suele dar un periodo de gracia. ¿La Argentina dará un periodo de gracia? ¿La situación crítica que el país va a tener en ese momento permitirá que haya periodo de gracia? Es decir, yo no veo que la oposición esté pensando con seriedad sobre eso, lamentablemente. Y la otra pregunta respecto a la calidad de nuestra dirigencia política, yo la encuentro con que todavía no ha madurado lo suficiente.
porque aquí en la Argentina solemos repetir ciertos slogans que ya han perdido seriedad. Cuando se dice, hay que votar por las próximas generaciones y no por las próximas elecciones. Acá votamos por las próximas elecciones, no por las próximas generaciones. Los temas de fondo de las próximas generaciones no son materia de debate. No hay una conciencia firme, como por ejemplo ocurrió en 1853, cuando se sancionó la Constitución Nacional, que allí estaba Alberdi, por supuesto, ese gran cerebro que tuvo Argentina, que todavía no se lo reconoce en su verdadera dimensión, y hablaba de dos políticas de Estado, que era la inmigración, para un país que era un desierto, vacío, y la educación. Y la política educativa argentina se mantuvo durante décadas, a pesar de que cambiaban los gobiernos y algunos de los presidentes eran bastante rivales entre sí, pero la política se mantuvo. Y eso llevó a que la Argentina se convirtiese, como decíamos nosotros, en una potencia mundial, entre las 6, 7 u 8 potencias mundiales de aquella época, gracias a esas dos políticas de Estado. ¿Cuáles son las políticas de Estado que en este momento enamorarían al país? No se sabe. Se habla de la educación, pero la educación no produce un cimbronazo. ¿No sentís que te pase una corriente eléctrica, digamos, la educación? No, educación, huelgas, días de clase que no se toman, el 2 de mayo que fue un asueto ridículo, se calcula que hay 14 millones de argentinos que están vinculados con la educación, desde la escuela primaria a la universitaria, 14 millones de argentinos. Esos 14 millones de argentinos no fueron a estudiar, a trabajar el día 2 de mayo porque día puente. Ahora, por ejemplo, escuché que el 17 de agosto, me parece, cae un día domingo. Entonces, ¿qué se va a hacer? Feriado el lunes. Pero si cae el domingo, cae el domingo. ¿Por qué feriado el lunes? Es decir, aquí hay todavía una tendencia facilismo, ¿no? Al facilismo, a la demagogia. Esas son medidas demagógicas. Y con esas medidas demagógicas estamos hablando de una dirigencia que no tiene conciencia de sus verdaderos problemas. Y me da preocupación que no tenga conciencia de lo que preguntaron aquí de Winca Renanco, que fue la pregunta. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo se van a manejar los diversos intereses? En la Argentina hay mucha gente que vive, que es ñoqui, por ejemplo. Si se decide eliminar todos los ñoquis, claro, creo que aquí va a haber piquetes que van a paralizar al país. Los ñoquis están en este momento tienen carta de ciudadanía, son ciudadanos dignos. ¿Cómo haremos para parar eso? Preguntas muy importantes y que yo creo que la dirigencia política debería tener en cuenta. Vamos a hacer la última y te la pregunto a vos porque tiene que ver Domingo Geli, que es de Córdoba. Dice, ¿existe un índice de corrupción? Me gustó esta pregunta para cerrarla porque sin duda cuando uno habla de confianza, seguramente la otra cara de la no confianza es la corrupción, ¿no? Cuando uno dice confianza país, si vos no confías en otro, como decimos un poco en el campo, ¿no? La palabra vale más que un contrato. Si vos no decís palabra y yo confío en vos, no necesito un contrato. El contrato después lo agarrarán los abogados si tenemos un conflicto entre los dos, pero ninguno de los dos va a cobrar en mucho tiempo, ¿no? Entonces, claro, este tema de corrupción que además se lleva mucho de la plata, porque ya existe hasta la sospecha, hasta el tipo que quiere hacer algo bueno, ya existe la sospecha de cuánto te vas a llevar, ¿no? ¿Hay un índice de corrupción o está de alguna manera encadenado a este trabajo que hacen ustedes en la Fundación? No, es lo que hay como tal, digamos, la corrupción, todos te imaginarás la dificultad de medir eso porque precisamente es una actividad subterránea, ilegal, escondida, etcétera. Entonces, nada de eso está a la vista, es imposible tener un indicador del monto, digamos, o el volumen de la corrupción. Lo que hay y lo que hace Transparencia Internacional es un índice que precisamente el título que le pone es percepción de la corrupción. Entonces es una evaluación de una X cantidad de personas, analistas, observadores, acerca de cuál es el grado de corrupción, siguiendo un protocolo, digamos, que cada uno tiene que contestar, etcétera, pero no hay posibilidad, por supuesto, de medir eso. Lo que es interesante tal vez es completar la respuesta con cuál es la relación entre corrupción y calidad institucional. Bueno, hay una clara evidencia, digamos, de que mayor grado de corrupción está mostrando de que ahí no hay
controles, y los controles son fruto de la calidad institucional en el sentido de que son fruto de lo que suele llamarse los checks and balances, de la división de poder, donde hay uno controlando y mirando al otro, donde hay un órgano y una agencia que le hace la auditoría a aquel que no es del mismo partido, que no pertenece, que no fue electo, etcétera, etcétera, donde la justicia está controlando a aquel otro y a aquel otro. Bueno, entonces ahí hay instituciones que funcionan y que limitan esa posibilidad de corrupción. Cuando esa institucionalidad no funciona, los controles no funcionan, la corrupción se multiplica. Algunos políticos hablan de hacer la CONADEP de la corrupción, lo cual me parece que es una muy buena idea. Sí, tal cual. También la CONADEP original tampoco sabía los delitos que se cometían, porque también eran ocultos. Y era difícil investigar. Entonces yo creo que esa es una buena idea, la CONADEP de la corrupción, y que creo que es una idea que prendería en la sociedad argentina, porque yo creo que los argentinos están un poco escandalizados también por el nivel altísimo de la corrupción. Seguramente habría que hacerlo en los primeros 100 días de gobierno, ¿no? Claro. Para uno entrar totalmente limpio y blanquito y no tener ningún problema futuro, ¿no? Tal cual. Sería difícil hacerlo ahora eso, tal vez. Ahora es muy imposible. Bien, le voy a pedir a cada uno un minuto de una reflexión final de un poquito de todo esto, ¿no? Estuvimos exactamente 1 hora y media, cada uno un poco con su ponencia, sus mensajes, las preguntas de la gente que nos permite esta interacción, y el aporte también de gente, de hermanos americanos también metidos en todo esto, escuchando, y como pensamos que todo esto va a quedar, bueno, está bueno hacer como una especie de cierre, una reflexión. Aldo. Sí, yo escuchaba las preguntas, escuchaba a esta persona que decía, bueno, la calidad institucional estamos esperando que venga de la mano de un caudillo populista, ¿sí? Y la verdad es que eso es imposible. Claro. La calidad institucional se da de patadas con el populismo, porque es justamente lo contrario, ¿no? Es la división de poderes, no la concentración del poder. Elegir caudillos populistas para que nos lleven a la institucionalidad es un absurdo. Por eso yo, la verdad es que no creo en estas expectativas milagrosas de un próximo gobierno que mágicamente nos va a poner en el rumbo a la institucionalidad. Yo lo que sí confío y creo es en cada vez más argentinos que asuman su responsabilidad cívica, asuman el compromiso que tiene que tener todo cambio y todo desafío, que va a ser largo. O sea, esto va a llevar mucho tiempo de ir dirigiendo con nuestros votos, con nuestras exigencias, con nuestros mensajes, a aquellos que nos van a ir gobernando, confrontando sin cobardía, ¿sí?, los futuros relatos, porque van a venir futuros relatos que van a pretender sostener a estos nuevos caudillos en el poder y mantenernos en un rumbo al populismo. Pero todo eso solamente lo podemos hacer los ciudadanos, y cada uno en la posibilidad de los talentos que Dios le ha dado, ¿no? Claramente doña Rosa quizás tendrá un poco menos para hacer, pero también tiene su granito para poner. Yo creo que acá la mayor responsabilidad está en lo que es la dirigencia empresaria, intelectual y profesional, que es la que tiene que agarrar la bandera, ponerse al frente y empezar a forzar a nuestra dirigencia política, que ha surgido de ese caldo de cultivo caudillista y no tiene la propensión para ir en ese rumbo, que vaya en rumbo de mejora de la calidad institucional, para el bien de todos los argentinos, ¿no? Martín, ¿tu reflexión? Mira, a mí me interesa más que nada este tema desde el punto de vista de investigarlo y analizarlo, pero yo sé que la audiencia lo que siempre me pregunta es ¿qué se puede hacer y qué se puede hacer? Claro, ellos tienen esa preocupación. Me quedó pendiente la pregunta de lo de Singapur y la respuesta es muy simple. Bueno, ese es un país que tiene una alta calidad de instituciones económicas y no tanto de las políticas, por eso cae en el índice de calidad institucional. Y lo que debería hacer es mejorar las instituciones políticas, al igual que muchos otros deberían mejorar las económicas, si quiere avanzar en eso, ¿no? Pero quiero contarlo eso de respecto al qué hacer con una anécdota, porque tuve que hacer esta presentación una vez en Panamá también, donde estaba el presidente de Panamá, uno anterior al actual, y él me invita con esa misma pregunta, ¿qué se puede hacer? Y yo no sé, digo, ¿qué le digo ahora a este hombre, pobre, ¿cierto? Pero ¿cómo había salido? ¿Había salido muy mal en realidad? No, pero él quería que mejorara, ¿no? Yo está más o menos, estaba en el medio, ha mejorado Panamá, y en ese momento se me prendió la lamparita y se me ocurrió decirle, mire, la verdad es que no hay que inventar la rueda acá. En cierta forma hay que mirar lo que hacen los que están en los primeros puestos y ver cómo lo hacen. Porque vamos a este índice de haciendo negocios, por ejemplo. Vos mirás eso, para tener un negocio legalmente aprobado en Nueva Zelanda hace falta un trámite que se hace en un día. En Haití
Países más pobres hacen falta 14 trámites en 147 días hábiles. ¿Y vos querés que no sean pobres todavía los haitianos y tienen que hacer eso? Entonces, mira, la cuestión es muy simple. Usted llama a Nueva Zelanda, tiene un embajador ahí que no está... ¿Qué está haciendo el embajador de Nueva Zelanda? No está haciendo nada. Entonces, llama al embajador de Nueva Zelanda y le digo, para mañana quiero un informe de cómo se habilita un negocio con un trámite y un día. Y punto. Empecemos por ahí. Digamos, no hay mucho más que inventar. Hay otras cosas y reformas institucionales que son muchísimo más complejas, digamos, ¿no? Pero hay algunas que se puede empezar con eso. Marco, bueno, te queda vos en cierre y yo te quiero inyectar si vos pudieras hacer una reflexión de algo que me parece que, por lo menos yo estoy muy esperanzado que sea parte de esos escalones que podamos salir para no quedar entrampados, ¿no? Enterrados en la tierra, y es la juventud y un nuevo paradigma de pensamiento. ¿Es así o no? ¿Puede ayudar en lo que viene para adelante? Acoplado un poco a tu reflexión final. Bueno, comenzaré diciendo que como escritor, por cierto, me obsesionan las palabras. Y siempre me pregunto si hay palabras que son claramente percibidas y entendidas por la gente. Incluso en un texto de ficción, así, fluido, ¿no es cierto?, que uno cuenta, narra una novela. Yo pregunto, en la Argentina, todo el mundo, o en la América Latina, ¿todo el mundo sabe lo que significa la palabra institución? ¿Qué es una institución? ¿Qué es una institución? Suena algo abstracto, sin embargo es concreto, pero suena abstracto. Más fácil que una institución es el caudillo, el jefe, el nombre propio, tal, ese. Entonces, cuando hablamos de las instituciones, estamos hablando de una cosa abstracta. Y esto es lo que hace falta enseñar, que en los países donde las instituciones, que no se sabe bien lo que son, no funcionan, bueno, no funcionan un montón de otras cosas. No se educa, no se come, no se cura, no se puede funcionar, no se puede tener buena calidad de vida. Y las instituciones son imprescindibles. Por eso comienzan con la ley, por eso la ley más antigua era el Código de Hammurabi, esa roca donde están leyes, que son instituciones. Las leyes son instituciones. Y cuando se sabe qué son las instituciones, hay que decir, bueno, las instituciones hay que respetarlas, porque son la garantía de que el país va a funcionar bien. A mí me parece que la juventud no tiene claridad sobre qué son las instituciones. Por eso no se escandaliza con la fuerza necesaria frente a las violaciones que se cometen en forma sistemática en contra de las instituciones en Argentina. Contra la justicia, por ejemplo. Violaciones groseras contra la justicia. Violaciones groseras con respecto a la libertad de expresión. Por ejemplo, ¿cómo es posible que siga existiendo Fútbol para Todos, que es una forma de propaganda burda del gobierno que gasta cientos de millones de dólares para hacerse propaganda a sí mismo? Y con eso se podrían construir viviendas y dar de comer a la gente. Bueno, yo creo que la juventud no tiene conciencia de esto. Y ahí están las fallas en la educación. Porque a veces hablamos de que más educación, pero ¿qué educación? ¿Qué educación? La educación aquí falla porque no se transmite lo que se debe transmitir. Yo creo que los maestros mismos ya están envenenados, deformados, y entonces no transmiten lo que deben transmitir. Entonces los alumnos están viviendo en un país diferente al real. No saben interpretar lo que les está pasando. Y entonces esta juventud no es una juventud combativa en serio. Es una juventud que se deja enamorar fácilmente por un cantante, por un actor de algún programa, y eso le entusiasma y la pone feliz, pero no existe esa fuerza, que se da en algunos casos, como está ocurriendo ahora en Venezuela, por ejemplo. En Venezuela la grave situación en que ha caído el país ha llevado a que la juventud de los estudiantes estén tomando la delantera en la defensa de las libertades y la recuperación de la democracia, es decir, la democracia como institución. Pero han tenido que llegar muy abajo. Lo que yo te digo es, me dolería mucho que la Argentina tenga que llegar a los niveles subterráneos de Venezuela para comenzar recién a despertar. Ojalá que despierte antes. Muchísimas gracias. Bueno, 18:35, hoy es lunes 5 de mayo, la realidad, un lujo esto que hicimos acá. Aldo Abraham, Martín Krause, Marcos Aguinis y este índice de calidad institucional 2014. Un lujo poder transmitirlo acá desde la Argentina, un trabajo que involucra a muchos países del mundo.
nos deja un montón de ideas, de conclusiones. A mí personalmente me deja un montón de preguntas y acá han quedado un montón de preguntas también que vamos a ir respondiendo en la medida del tiempo y cada uno de nosotros tal vez lo va a ir haciendo. Le agradecemos mucho a la Fundación Libertad y Progreso, en nombre del canal Agrositio, por tener el lujo de haber transmitido todo esto. A Aldo Abrán, a Mercedes Colombre, que ha estado trabajando en todo esto, organizándolo, a todo el equipo de la Fundación, a Agustín Echevarne, director general, a todos los que hacen un poco el directorio de esto, porque sin lugar a dudas este tipo de índices, estas cosas que salen de pensadores independientes, ¿no?, ajenos a ningún tipo, digamos, de paga o de prebenda o de cosa por el estilo, le da la neutralidad, le da la transparencia de que estas cosas tengan un valor institucional fuerte. Esperemos haber contribuido con más de una gota de agua, más de un grano de arena a esta construcción de un nuevo país que todos queremos. Gracias de nuevo, Aldo, gracias Martín, muchas gracias Marco por estar acá con nosotros y muchas gracias a usted también, que está del otro lado, y a todas aquellas otras personas que de otros países americanos nos han acompañado. Nos seguimos viendo, acuérdese, todo esto queda grabado, vamos a hacer, además de tener toda una versión general, vamos a hacer un compacto de cada uno, de Aldo, de Martín y de Marcos, y también de las preguntas para que usted pueda, como decimos siempre, viralizarlo, córtelo, hágalo, transmítaselo a otros. Si cada uno de nosotros es artífice y ocupa las sillas, seguramente la calidad de las instituciones, sobre todo en la Argentina, va a ser mejor. Muchas gracias por acompañarnos.